Diálogo con Jorge Zelaya. Desconfianza y poco interés por parte de algunos actores políticos es lo que deja el tema de las reformas electorales de cara a los próximos comicios en el país, ante la poca claridad de cuáles serán las reglas en las elecciones internas y más aún en las elecciones generales. Miembros de la oposición sostienen una duda comprensible de saber cuál es el futuro de la democracia y política a nivel nacional, con el temor de que se continúen traficando credenciales, comprando votos, creando partidos políticos de maletín y la poca confianza en el censo electoral. Esto para evitar que personas fallecidas ejerzan el sufragio. No cabe duda que lo único que queda a la sociedad hondureña es esperar para ser juez de las próximas elecciones primarias y comenzar a tomar acciones para las generales que se llevarán a cabo en noviembre del 2021. El licenciado Jorge Zelaya, su distinguido invitado el día de hoy, conversarán sobre el posible futuro gris que le espera a la política hondureña, así como el tema de las elecciones primarias en medio de incertidumbres y más dudas que respuestas. Los líderes de la oposición política están exigiendo el cumplimiento y la transparencia en los comicios primarios y generales del próximo año. Esta exigencia para muchos demandan el respeto del cronograma electoral y condenan acciones pretensionistas de imponer una Asamblea Nacional Constituyente si no se ponen de acuerdo. Ante este panorama, temas expertos están señalando que el próximo proceso estará lejos de reunir las condiciones de credibilidad y transparencia. Los actores políticos buscan que se fiscalice a los partidos argumentando que es una medida para evitar un nuevo fraude electoral. El tema de las próximas elecciones en el país genera sin ninguna duda que la sociedad entera se esté preguntando en este momento ¿qué es lo que le depara a la vida política a Honduras? Nos acompaña hoy vía Zoom el general en condición de retiro Romeo Vázquez Velázquez, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y actual coordinador del partido Alianza Patriótica, para dialogar sobre el futuro de la política en el país ante tanta incertidumbre que se genera con el tema de los próximos comicios, tanto internos como generales del próximo año. General Romeo Vázquez Velázquez, muchísimas gracias por aceptar la invitación y es por supuesto siempre un placer tenerlo aquí en BTV. Muy buenos días. Jorge, es para mí también un gran placer saludarlo. Espero que se encuentre bien. Lo mismo que un placer saludar a todas las personas que laboran ahí en el canal y al pueblo hondureño un saludo respetuoso y cariñoso. Y siempre pidiendo al divino hacedor del universo que nos ilumine nuestra mente y que al mismo tiempo nos dé la sabiduría necesaria para poder aportar las ideas que sean necesarias también, siendo redundante con la palabra, en beneficio de nuestra querida patria, sobre todo reflexionando en este mes, que es el mes dedicado a la patria, dedicado a nuestro país. En el mes de la patria, en efecto. General, ¿qué opinión le merece? Ayer el Consejo Nacional Electoral ha reconocido a 3 nuevos partidos. Hablamos del Partido Liberación Democrática, del Partido Todos Somos Honduras y del Partido Salvador de Honduras. A participar en el proceso de las elecciones generales 14 en totalidad. ¿Es para la democracia bueno todo esto, lo que está sucediendo y la posibilidad de que otro partido, incluso naranja, creo que así se llama, podría entrar también en la contienda electoral? ¿Qué significa esto para la democracia del país? Son los cambios que están dando, Jorge, no solamente en Honduras, sino que en América Latina. Y es producto de la inconformidad que ha habido en la población respecto a aquellos partidos que han venido gobernando los determinados países, no solamente en Honduras, y que han sido incapaces de resolver aquellos problemas más urgentes que clama la sociedad. El caso en Honduras, el país en vez de ir hacia un futuro mejor, el futuro se ha destruido prácticamente en el presente, se ha diluido con ese pleito que nos han mantenido los políticos tradicionales. Y tenemos en la actualidad 6 millones de hondureños de los 9.5 que somos viviendo en la pobreza y con una desigualdad terrible. Entonces, esos cambios se vienen dando, es un fenómeno y tenemos que entenderlo.
Muchos dicen que es por un negocio. No es cierto, porque la misma ley establece que un partido que nos saque votos o que nos saque arriba de un porcentaje determinado no le van a dar ningún reconocimiento, sino que más bien es la inconformidad de la sociedad. Y ahora se ha vuelto un multipartidismo. Y para poner ejemplo, miremos aquí cerquita tenemos Guatemala, hay 28 partidos políticos en la actualidad, porque se destruyó lo que es el sistema bipartidista. Aquí lo quieren llamar ahora sistema tripartidista, pero también se va a romper. Lo mismo que en República Dominicana hay 43 partidos políticos. O sea, de que es una tendencia que está dando en América Latina, y eso para mí es bueno para la democracia, porque la democracia se oxigena. O sea que el ejemplo nuestro, Alianza Patriótica, que lucha por renovar la política en el país y por presentar una alternativa de cambio. Pero, en fin, al final será la sociedad, esa fuerza, ¿verdad?, la sociedad la que va a generar los cambios positivos, porque si no es con la participación activa del pueblo, no puede haber cambio posible. ¿Usted va a participar en las elecciones generales con Alianza Patriótica nuevamente como candidato presidencial general? Hasta este momento esa es la intención. Nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo grande, tratando de presentar un plan de gobierno viable al pueblo hondureño, tratando de despertar al pueblo hondureño, quitándole esa venda que ha tenido el pueblo permanentemente hacia un color político determinado, que es lo que ha hundido el país en la pobreza. Entonces, estamos en esa intención, ¿verdad? Obvio, ¿verdad? En la política todo es posible. Nada es imposible. Si hay que unirse con diferentes sectores, como lo dice la palabra de nuestro partido, Alianza Patriótica Hondureña, que debemos unir a los diferentes sectores de la sociedad para darle una nueva alternativa a nuestro país, para construir el país nuevamente, ¿verdad?, y hacer el cambio que todos estamos buscando en Honduras. ¿Por qué en nuestro país la participación de ex militares no ha sido tan exitosa como en otros países de la región? Y aquí Centroamérica, Otto Pérez de Guatemala fue presidente, el general Daniel Ortega, presidente. En El Salvador han habido algunos oficiales que han tenido participaciones que han tenido el apoyo popular. ¿Qué es lo que ha pasado en su concepto acá en Honduras en ese aspecto general? Bueno, es que eso depende, ¿verdad? Que es de personalidades. El ejemplo que estamos teniendo nosotros es que para participar en la política hay que estudiar. Hay que estudiar bastante, porque así como uno puede ser muy exitoso dentro de la carrera militar, es una nueva carrera, la carrera política. Y en el caso nuestro en particular, pues hemos estado constantemente estudiando la problemática nacional, preparándonos en diferentes áreas políticas, económicas, psicosociales y de seguridad para poder tener una oferta viable al pueblo hondureño. Y yo considero que con la capacidad de liderazgo que se aprende dentro de la carrera militar va a ser un ejemplo de liderazgo para poder conducir al país por la ruta correcta. Otros de repente han fracasado, no han tenido la posibilidad de hacer buenos gobiernos. Puede ser que sí, pero otros han tenido mucho éxito. Si no, miremos el ejemplo de este país del norte, los Estados Unidos, donde la mayor parte de los presidentes han sido militares, han prestado por lo menos el servicio a la patria y han sido excelentes presidentes. Así es de que yo creo que una comparación en ese sentido no es fácil hacerla, dado de que eso depende de la personalidad de cada quien y el deseo patriótico que tenga una persona de servir a su nación y de tener la voluntad de servir también a un pueblo que realmente clama por los cambios que realmente deben hacerse desde ya, porque el país ya no aguanta más. Estos cambios general que deben de hacerse, por ejemplo, y aquí nos apuntan, Enrique Illescas salió por su partido, por Alianza Patriótica como diputado, y ya buscó la conformación y se le aprobó ayer en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué mensaje le deja a usted el hecho de que un candidato a diputado que salió por el departamento de Cortés bajo la cobija de su partido haya formado ya tan rápidamente otro partido?
Es la pluralidad y también la democracia que existe en nuestro partido. Casualmente eso es lo que vendemos nosotros al pueblo hondureño. Vendemos libertad. Cada quien tiene el derecho de hacer lo que quiera. Y si alguien quiere aspirar dentro de otro partido y formar otro partido, lo hace. Más bien nos sentimos contentos porque 2 miembros de la Alianza Patriótica que militaron en un principio, ahora ya han formado sus propios partidos, que es el de Enrique Yescas y el Empira Viana, pues el Empira Viana era un regidor de la Alianza Patriótica Hondureña también en San Pedro Sula. Así que más bien nosotros nos sentimos contentos porque hay personas que están pensando de una forma diferente. Ojalá que al final todos nos reencontremos para poder tener una fuerza potente que se convierta en una verdadera opción para el pueblo hondureño. Es bien contradictorio probablemente, y la pregunta no sé cómo la tome, pero hay gente que cree que para ganarle al Partido Nacional solo haciendo una verdadera oposición y uniéndose a esa oposición. ¿Usted del criterio que eso podría pasar en las elecciones generales del próximo año en el mes de noviembre? ¿O considera que tienen opciones todos los partidos yendo por separado para bajar del poder al Partido Nacional en este momento? Cualquier cosa puede suceder, ya sea en alianza o en no alianza, porque no podemos nosotros olvidar de dejar de ver los fenómenos geopolíticos que están sucediendo en la región. Partidos pequeños que los discriminaban en sus respectivos países, que les decían partidos de maletín, son los que están gobernando en determinados países en América Latina. Si no, miremos el ejemplo de Brasil, miremos el ejemplo de México con Morena, miremos el ejemplo también de El Salvador, para no irnos muy lejos, para que vea usted, ¿verdad?, que el panorama político ha cambiado. Ya se rompió esa posibilidad de que antes no podían haber más de 2 partidos fuertes en Honduras, ahora es diferente. Entonces puede ser de que las próximas elecciones sea a través de una alianza que se pueda sacar a los actuales, al actual partido que está en el poder, o pueda ser también que uno de nuestros partidos se fortalezca, porque es la misma fuerza de la sociedad la que puede generar el cambio que todos estamos esperando en el país. Hace algunos días atrás, no sé, tengo la sensación que sí, el jefe actual de las Fuerzas Armadas, el general Tito Livio Moreno, dijo, y textualmente refiriéndose a usted, no debe de respetar la institución, no debe de hablar de la institución militar, que hable de política, hasta él ahora en actividades políticas. ¿Las escuchó, general? Sí, las escuché. El problema es el siguiente, que a veces uno no puede tapar el sol con un dedo. Y yo amo mi institución, porque ahí ven, llegué a la edad de 15 años y me formaron como soldado, me formaron para ser un líder, con 2 sombreros que le corresponden a todo líder, que es el cumplimiento de la misión y el bienestar de su gente. La Constitución establece claramente cuál es la misión de las Fuerzas Armadas, y cuando alguien no cumple con la misión, entonces se convierte prácticamente en una herramienta de crítica política. Y en este caso yo estoy en el ambiente político ahora, y es muy difícil para mí, cuando me hacen preguntas de las Fuerzas Armadas, defender a la institución, ¿verdad?, cuando se vio, ¿verdad?, que en el 2017 no cumplieron a cabalidad con lo que manda la Constitución de la República. No fue este año, ni tiene culpa el general Tito Livio, pero esa es una secuela que se viene arrastrando desde el 2017, que no cumplieron con su responsabilidad constitucional, ¿verdad?, y permitieron que se realizara una reelección ilegal. En este caso, yo lo que trato de hacer siempre es tratar de mandarles los mensajes necesarios para que poco a poco vayan ellos volviendo a retomar la misión constitucional, que no debería estar esa misión establecida para las Fuerzas Armadas, porque lo que es la defensa de la Constitución debe corresponderle a la Corte Suprema de Justicia, y lo que es la alternabilidad en ejercicio de la Presidencia de la República, esa misión le debe corresponder a lo que es el Consejo Nacional Electoral, pero aún la tienen, y mientras la tenga, la tienen que cumplir. En ese caso, pues yo siempre les mando un mensaje respetuoso, nunca he sido ofensivo con ellos, pero sí les digo a la institución, ¿verdad?, que
deben enmendar sus pasos, porque las Fuerzas Armadas son una institución permanente, no son una institución que le pertenecen a ningún partido político en particular. Y hay que cuidar una institución como las Fuerzas Armadas, que le ha dado mucha honra y gloria al país. ¿Cuál es la diferencia del panorama que vivimos el 2009 con lo del expresidente Zelaya y con lo del 2017 al cual usted le hace referencia en este momento y la reelección continua del actual mandatario, el abogado Juan Orlando Hernández? Ninguna diferencia, fue lo mismo. Allá se buscaba violar la Constitución de la República, actuó la institucionalidad. En esta ocasión lo mismo, se violó la Constitución de la República y de repente la institucionalidad no funcionó. Son fenómenos que se dan. Por un lado, la exigencia de grandes sectores de la sociedad en el 2009 era que se respetara la Constitución y las leyes del país, pero el fenómeno que se dio en el 2017 es que la institucionalidad se alineó para que se violara la Constitución de la República, y eso trajo grandes consecuencias al país. Y toda la secuela de fallas que hemos tenido en este tiempo ha sido casualmente por esa violación a la Constitución y las leyes de Honduras, porque ningún país en el mundo puede salir hacia adelante, hacia el futuro con éxito, si no es dentro del marco de respeto a las leyes y en un país donde hay orden. Yo siempre he puesto el ejemplo, como los Estados Unidos, que si un hondureño va allá, ¿verdad?, te baja del avión y lo que hace es quitarse, si va a rentar un vehículo, por ejemplo, inmediatamente se pone el cinturón, inmediatamente se adopta un comportamiento diferente, no bota basura en la calle, no se pasa los semáforos en rojo, o sea, porque ahí hay ley y orden. Pero cuando viene a Honduras, aquí parece que nosotros no nos gusta respetar la ley y no nos gusta vivir en orden. Entonces, eso es lo que hay que hacer, siempre tratar de vivir dentro del marco de la ley y no violarla en ningún momento. Le hago solo la pregunta general, hablando siempre dentro del marco de la ley. El 2009, igual yo con todo respeto siempre se lo he dicho, para mí fue un golpe de Estado. Usted fue protagonista directo. Pero ahí la Corte le había dicho al presidente que no podía continuar con la cuarta urna. La Fiscalía le había dicho que no podía continuar con la cuarta urna. O sea, todos los poderes del Estado, diferentes al Ejecutivo, decían que no se podía. El presidente pretendió llevarlo hasta el domingo cuando tomaron las acciones, obviamente bajo el liderazgo suyo en ese momento. Hoy, en el caso del presidente actual, la Corte le dijo que sí podía, la Fiscalía le dijo que sí podía. Entonces, ¿cuál es la interpretación que se le da cuando hablamos de respetar la constitucionalidad en el país, la Constitución de la República? Que todas las personas deben hacer lo que manda la ley. La misma Constitución de la República establece que hay artículos que no pueden ser reformados si no es a través de una Asamblea Nacional Constituyente, y se refiere a los artículos pétreos. Por eso es que en el 2009, que no existía un artículo en el número 5 de la Constitución, se reformó para permitir que se hiciera consultas al pueblo, o sea, el plebiscito o el referéndum no estaba autorizado. Lo que pasa es que hay personas que no les gusta vivir dentro de la ley y se llevan el país de encuentro por sus ambiciones personales. En el 2009 no estaba autorizado nada de eso y los artículos pétreos no se podían tocar. Lo mismo en el 2017, los artículos pétreos no se podían tocar. Lo que es la Sala de lo Constitucional no tiene la facultad, según mi conocimiento, y que no soy abogado, pero como patriota tengo la obligación de conocer qué es lo que se puede y lo que no se puede. Ellos no tenían la facultad de derogar ningún artículo de la Constitución, ni el mismo Congreso tampoco. Lo hicieron abusivamente, violando cualquier principio de legalidad. Y eso no puede suceder porque realmente aquí en Honduras estamos viviendo bajo la ley del más fuerte. Si a un político por sus ambiciones se le antoja que va a hacer un proyecto fuera de una patria para todos, entonces simplemente se consigue el apoyo de otros funcionarios irresponsables también, que deben ser condenados y castigados en su momento determinado,
para poder hacer un proyecto y los mete a todos dentro del mismo proyecto, fuera de una patria para todos. Ahí metieron a toda la Fiscalía, metieron a la Corte Suprema de Justicia, metieron a parte del Congreso Nacional, porque el Congreso Nacional también tenía la potestad de detener esa ilegalidad, y también metieron a las Fuerzas Armadas. O sea que metieron a todas las instituciones en un solo paquete, pero la verdad es que violaron la Constitución e hicieron que un gran sector de la población apoyara un proyecto completamente ilegal. General, si se volvieran a dar las circunstancias, y creo que le he hecho otras veces esa misma pregunta, pero lo que ocurrió el 2009, ¿volvería a actuar de la forma que actuó sacando de la presidencia de la República al mandatario de ese momento, don José Manuel Zelaya Rosales? Es que no es de sacar o no sacar a alguien, ¿verdad? Es del cumplimiento de la misión. Ahora que yo reflexiono de todo lo que sucedió en el 2009, fue una irresponsabilidad de la clase política, que no pudieron ponerse de acuerdo. Y ellos son los que generan los conflictos, como el conflicto que están generando en este momento, a través de lo que es la reforma, dice que ellos la reforma de la ley electoral, pero están llevando de encuentro toda posibilidad de reconciliación del pueblo hondureño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí es de misión, cada quien cumple con su misión. Usted cumple con su misión en su canal. Y yo le hago la pregunta, si usted no cumpliera con su misión en el canal, ¿qué harían los dueños de la empresa? Seguro que no lo van a tener trabajando con ellos ahí. Claro. Es lo mismo, es lo mismo. Yo le hago la pregunta a usted. Es lo mismo que sucede con alguien que está en una institución que tiene sus misiones constitucionales que cumplir. Si no las cumple, es un mal funcionario. Pero si las cumple, también le dicen golpista, como usted me dice a mí. Pero un ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que aquí lo que debemos hacer todos nosotros es actuar bajo el esquema de la responsabilidad de las leyes y las misiones constitucionales que la misma Carta Magna establece para todos. Estamos conversando en este momento con el general Romeo Vázquez Velázquez, el coordinador de Alianza Patriótica. Vamos, general, nos va a permitir por favor una breve pausa. Regresaremos consultándole qué opinión le merece la reforma constitucional para una segunda vuelta. Estamos, algunos entendidos, a tiempo todavía de poder hacerlo, y además la reelección presidencial debe ya implementarse en nuestro país. Estas y otras consultas al volver de esta brevísima pausa con el general Romeo Vázquez Velázquez, que nos acompaña vía Zoom la mañana de hoy en el diálogo. Ya regresamos. Seguimos conversando con nuestro invitado la mañana de hoy aquí en el diálogo, el general Romeo Vázquez Velázquez, coordinador de su movimiento, de su partido, por supuesto, que estamos seguros va a participar en las elecciones generales en el mes de noviembre del próximo año. Nos habíamos quedado, general, hay varias participaciones, por supuesto, de muchísima gente a través del Facebook y consultas que se hacen en el 3182-4375, pero segunda vuelta. ¿Debería de implementarse en su concepto para las elecciones generales del próximo año, o habrá que esperar, como está planteando el partido en el poder, en el sentido de que una cuarta urna diga en las elecciones generales de noviembre si podemos ir a procesos electorales con segunda vuelta a partir del 2025, general? Jorge, antes de contestarle su pregunta, yo quisiera hacer referencia porque hubo unos comentarios que hicieron algunos televidentes, y me gusta que siempre estén atentos y pregunten de lo que sucedió en el 2009. Nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad, nuestra misión de velar por el imperio de la Constitución, pero inmediatamente el poder fue retomado por otro liberal puesto por el Congreso Nacional, que es representativo del pueblo. Posteriormente vinieron otras elecciones, y también los presidentes fueron escogidos por el pueblo hondureño. Y hago esta reflexión porque es normal que en todo programa hay un montón de televidentes y personas que dicen que el responsable de todo lo que le sucede a Honduras es Romeo Vázquez Velázquez. No, el responsable de todo lo que le ha sucedido a Honduras es el mismo pueblo, porque es el pueblo el que va a votar a las urnas.
Entonces yo quiero dejar claro eso, ¿verdad? Que si no hay un cambio de mentalidad del pueblo hondureño, como usted muy bien lo apuntaba, el país se va a seguir hundiendo, porque es la fuerza de la sociedad la que va a permitir que el país tenga un mejor futuro. La pregunta que usted hacía, para mí la segunda vuelta es sumamente necesaria, y sobre todo ahora que tenemos un multipartidismo. No estemos hablando de un tripartidismo como nos quieren hacer ver los que realmente se quieren mantener en el poder y que son lobos de la misma loma. No, hay un multipartidismo. Y además de eso hay que recordar, ¿verdad?, que la segunda vuelta va a ayudar a resolver conflictos. Si no, miremos el ejemplo de lo que sucedió en el 2017. Hubo una acusación de fraude electoral. Y al haber una acusación de fraude electoral, muchos hondureños se fueron a la calle. Hubo muertos, hubo sangre. ¿Dónde va a quedar esa sangre de otros hondureños que creyendo en su causa se fueron a luchar? Que quede en el olvido. Entonces, por eso es que para mí la segunda vuelta es sumamente necesaria, porque así un presidente va a llegar completamente fortalecido con la sumatoria de las fuerzas que en el momento van a unirse para votar, no de repente contra el presidente que ellos querían, a favor del presidente, mejor dicho, que ellos querían, sino que en contra del presidente que no quieren que gobierne el país. Sí, bueno, pero estamos a tiempo en su concepto para poder manejarlo en las elecciones del próximo año. Es decir, que si en noviembre no tenemos un ganador con más del 50%, porque en todos los países siempre más de un 50%, 51 que sacaron partido, o diferencia que se puede establecer de un 15 o un 20% de un partido a otro, varía pues, pero lo importante es que se diera esa segunda vuelta. ¿Podría implementarse en las elecciones del próximo año? Es decir, que en noviembre, ya en diciembre, si no ocurriese eso, una diferencia bien marcada de un partido a otro, regresar en un mes a elecciones, a esa famosa segunda vuelta general? Todo es posible. Cuando se quiere, se puede. Cuando las ideas son buenas, hay que transformarlas también en hechos buenos. Y me parece a mí, ¿verdad?, que esto debería ser un tema de discusión. Esto sí sería prácticamente una reforma real a lo que está pidiendo el pueblo hondureño, porque el pueblo hondureño está pidiendo cambios en general. El pueblo hondureño está exigiendo que haya cambios, y este sería un buen cambio, no los cambios cosméticos que tratan de introducir a través de una nueva ley que dicen ellos, pero que prácticamente es más de lo mismo. Bueno, unos cambios que compartimos plenamente, uno que anda en la calle, el mismo caso suyo, ese es el clamor de la gente, y por eso la gente está perdiendo la credibilidad en los políticos, porque no se hacen cambios profundos y cambios que verdaderamente se necesitan, cambios que son urgentes, cambios que la gente pide a gritos y que no necesariamente debería de ser para que un partido continúe en el poder, para que el otro, por ejemplo, hablando de bipartidismo o de los tres ya, Libre, Partido Liberal y Partido Nacional, entender que si al final continúan alguno de ellos, cualquiera de ellos gobernando el país, si Libre llegara, Partido Liberal o Partido Nacional, que sea la voluntad popular, que sea la voluntad de la mayoría de la gente, pero general, lo que usted apunta en este instante, dejando en opción libre al pueblo para que pueda tomar sus propias decisiones. Así es, o sea, de que los cambios que se deben de plantear casualmente deben ir orientados a crear un sistema completamente transparente, de credibilidad y confiable de los procesos electorales. Eso deben ser. Pero lo que está sucediendo actualmente y los cambios que nosotros hemos estado viendo que están presentándose ante el Congreso Nacional son completamente lo contrario. Son excluyentes, y además de ser excluyentes vemos nosotros que vienen con los mismos vicios, como que fuera calcado de lo que es el código de la impunidad que le dicen muchos, que viene para proteger a un determinado sector, para proteger, como dicen ellos, el tripartidismo, y en este caso yo lo llamo para proteger a los mismos lobos
de la misma loma, como yo expreso, o sea, para proteger a los políticos tradicionales. Para ellos nada ha cambiado, hay que mantener el status quo. El ejemplo, nosotros como Alianza Patriótica y junto con otro grupo de partidos que realmente estamos pensando en la renovación de Honduras, planteamos que para evitar los fraudes debería establecerse en las mesas electorales personal escogido al azar, tal como está sucediendo en toda América Latina, pero solo en Honduras no quieren entender eso. Ellos se han dividido según esta reforma el control de las mesas electorales, excusándose en la venta de credenciales, que por cierto siempre han sido un mercado persa, pero si están controladas por un sector de la sociedad que no representa ningún partido político, sería lo ideal para la democracia en Honduras, y no quererse mantener con ese cuota de poder en las mesas electorales, porque ahí se hacen los fraudes, ahí es donde votan los muertos, ahí es donde votan los extranjeros, ahí es donde se hace todas las mandracadas que se puedan hacer, ejemplo, eliminar diputados, eliminar alcaldes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si ellos continúan con esa posición, va a ser lo mismo que el Código Penal. Es como una comparación. ¿Por qué? Porque no puede ser que simplemente las reformas electorales las estén haciendo políticos que han sido acusados de corrupción, y por eso no podemos olvidar nosotros el carretillazo, el dinero que sacaron del Banco Central en carretilla. No podemos nosotros olvidar el seguro social, no podemos olvidar lo que es agricultura y ganadería, no podemos olvidar también los grandes escándalos de corrupción que se han presentado en esta pandemia, y ellos son los que están haciendo las reformas electorales y no quieren que nadie más entre. Nos han excluido, inclusive nosotros que venimos con buenas ideas. Nunca hubo una participación de la Alianza Patriótica Hondureña, aún teniendo diputados en el Congreso, para que diéramos nuestro aporte y diéramos una idea clara para poder mejorar las condiciones de la democracia en Honduras. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no quieren cambios, ellos quieren que el país se mantenga estático, que no haya quieren mantener el status quo, y eso ya no es posible, pero va a ser el pueblo hondureño al final quien los va a castigar, y esa es la fe que tengo yo, porque cuando un pueblo despierta, seguro de que hay transformaciones, y ojalá que esas transformaciones no tengan que hacerse con el uso de la fuerza de un pueblo ya más enojado, más embravecido por las cosas malas que hacen ellos, y sobre todo grupos que han estado vinculados con el crimen organizado y con la corrupción. La ciudadanización de las mesas electorales es lo que se está o maneja, es el concepto que maneja usted en este momento, pero la realidad en los acuerdos que se ha llegado es que van a haber 5 representantes en las mesas electorales. 1 del Partido Liberal, 1 del Partido Nacional y 1 del Partido Libre, y 2 a escogencia del resto de los partidos que van a participar en el proceso de las elecciones generales. ¿No es suficiente esto, general? No, es que prácticamente ellos están como dividiendo el pastel en 3 pedazos, porque dicen vamos al azar a escoger de otros partidos, entonces están siendo excluyentes. Una ley no debe ser excluyente. Aquí se han acostumbrado que, como dicen ellos, a las minorías, pues hay que darles un pedacito, allá nada más hay que conformarlos, así como hacen con los pueblos indígenas que los tienen abandonados, así como hacen también con las garífunas que los tienen abandonados, así como hacen con la gente, los LGTBI, que son una minoría pero los tienen abandonados, que no les importa. Es igual, ¿verdad? Entonces ahora hay que ver cómo nosotros nos dividimos el pastel y vamos a darles una migaja a estos partidos, a los otros partidos. Y se les olvidó, y vuelvo a recalcar, es una tendencia geopolítica, el rompimiento de los bipartidismos o los tripartidismos. Ahora es multipartidismo y tienen que adaptarse las reglas a ese concepto de un multipartidismo. Y para evitar que existan aquel montón de personas en una mesa electoral cuidando sus votos, entonces hay que poner personas que sean neutrales. Y eso es lo que nosotros reclamamos. Cualquier otro cambio lo pueden hacer siempre y cuando todos vayamos bajo las mismas condiciones, de que las mesas electorales
sean mesas cívicas controladas por ciudadanos que sean escogidos por sorteo y no escogidos de cada partido político, porque prácticamente ahí está el fraude. Bien, seguimos conversando con el coordinador de Alianza Patriótica, el general Romeo Vázquez Velázquez. Vamos a ir a una última pausa. Marco Pineda nos dice, por ejemplo, a través del Facebook: felicito al general Romeo Vázquez Velázquez, me encantan sus declaraciones, son acertadas, me encantaría que tomara el poder, dice, para que regresáramos donde yo nací. Me imagino que Marcos nos está escribiendo del exterior. Saludos. Sí, dice. bueno. Muchas gracias, Marco, un placer para mí también saludarlo. Sí, nos imaginamos, general, que está Marco fuera del país. Vamos a hacer una breve pausa, regresaremos con esa consulta. Reelección presidencial debe de existir también ya a esta altura en Honduras, estas y otras consultas. Cuando regresemos y nos quedamos, por supuesto, siempre en directo a través del Facebook, en nuestra señal abierta en BTV, La Pausa, y volvemos en un instante. Puede seguirnos si va saliendo de su casa también, sintonizarnos en la 92.5 en FM, tanto en la zona central como en el sector norte del país. Pausa breve y regresamos con el general Romeo Vázquez Velázquez. ¿Por qué las 7 de la mañana con 50 minutos, seguimos conversando con el general Romeo Vázquez Velázquez, después de que ayer el Consejo Nacional Electoral autorizara la participación de 3 nuevos partidos para las elecciones generales del último domingo del mes de noviembre del próximo año. Reelección presidencial. Bueno, y agradecemos, por supuesto, como decíamos cuando estábamos en Facebook con Netel, a muchísimos compatriotas que están en varias ciudades de los Estados Unidos conectados también con nosotros. Les agradecemos de todo corazón. General, reelección presidencial, independientemente de que sea continua o alterna, ¿debe ya practicarse en nuestro país, aprobarse? Para mí hay que regresar a la Constitución original. Está prohibida la reelección. Si se quiere aprobar una reelección, hay que modificar mejor la ley y hay que hacer las consultas necesarias al pueblo. Porque si continuamos con el mismo patrón de violación a la Constitución, estamos en una selva donde predomina la ley del más fuerte, y eso es lo que ha prevalecido en Honduras. Entonces, es mejor hacer reformas en la Constitución y no violarla. No la violemos, mejor reformémosla. Yo creo que eso se puede tratar, es un tema importante, pero para mí en este momento hay que regresar a la Constitución original, no seguirla violando. Alguien preguntaba ahí, quiero hacer referencia, preguntaban las propuestas de los pueblos indígenas y la paridad de la alternancia. A nuestra mujer hay que respetarla. Ella tiene sus derechos bien ganados y tenemos que respetárselos. En la Alianza Patriótica tienen las puertas abiertas en ese sentido y nadie les va a quitar sus derechos. Créanme de que ese es un sentimiento de avanzada, ¿verdad? Que no podemos nosotros negarle a nuestras mujeres, que son mayoría en nuestro país, esos derechos que ellas han estado buscando y han querido mantenerlos vigentes en el país. Hay que darle la oportunidad a ellos. Los pueblos indígenas, aquí nosotros no tenemos que inventar el agua caliente. Yo he visitado muchos países en el mundo y gracias a Dios me llevaron a unos pueblos allá por Colombia que se llaman la Sierra Nevada de Santa Marta. Y yo vi cómo vivían los pueblos indígenas allá, organizados para trabajar, viviendo en una aldea, en aldeas turísticas, donde para entrar a la comunidad tienen que pagar $50. Pero la verdad es que ellos tienen todas las condiciones, una maquila donde hacen las artesanías que ellos pueden hacer, los hombres organizados para trabajar en el campo, para producir los alimentos, pero organizados y con unas casas lindas, viviendo, pero como deben de vivir, claro, manteniendo los techos, las tradiciones, pero ya viviendo adentro como seres humanos, con luz eléctrica, con agua potable y viviendo como deben de vivir, o sea, darle dignidad, porque eso es lo que necesitamos nosotros, darle dignidad a nuestra gente. Lo mismo hay que hacer aquí, tanto con los pueblos garífunas, con los pueblos indígenas, organizarlos en comunidades altamente rentables donde ellos puedan trabajar y vender inclusive sus propias culturas, hacer que los turistas vengan a verlo. Claro que se puede, si hay
ejemplos en el mundo, ¿por qué no lo podemos hacer en Honduras? Retomo, general, lo de la reelección presidencial. Si en Estados Unidos, que usted lo ha puesto como referencia y obviamente muchos lo toman de allí, hay reelección presidencial y en la mayoría de los países ahora latinoamericanos, ¿por qué en Honduras regresar lo que usted dice al respeto de la Constitución y que no haya reelección presidencial de momento? No, es que lo que yo digo es lo siguiente, es que es mejor reformar la Constitución y no violarla. O sea, de que si hay interés en la clase política de que haya reelección, simplemente es hacer los procedimientos que la misma Constitución establece. ¿Y cuál es el procedimiento que la Constitución establece? Hacer un plebiscito, consultarle al pueblo. Si el pueblo dice que sí, en estas elecciones primarias le podían haber consultado, si hubiese interés. O en las elecciones generales preguntarle al pueblo si quieren que exista reelección en el país. Y si el pueblo dice, si el pueblo es el que manda. Okay, entonces se hacen las reformas constitucionales, pero no violar la Constitución. Eso es lo que yo trato de dar a entender, ¿verdad? Que no se debe violar ninguna ley. Es mejor reformarla, pero no violarlas. Ok, ¿y por qué en el plebiscito el 2009, eso es lo que arguyen, eso es lo que argumentan, eso pretendía ser el expresidente Zelaya? Es que era prohibido, no existía esa figura del plebiscito en el 2009. Y además de eso, el problema fue, ¿verdad?, de que era un proyecto fuera de una patria para todos. Era un compromiso con Chávez. Si Chávez habló conmigo, es lo que mucha gente a veces no conoce. Él quería que apoyáramos a Manuel Zelaya Rosales porque tenían el proyecto del socialismo del siglo XXI. Y hay que recordar, ¿verdad?, que grandes sectores de la sociedad hondureña no les gusta el socialismo. Hay unos sectores que sí y otros sectores que no conocían. Y lo que se hizo también fue que se utilizó al pobre como una herramienta política, que es una parte de las críticas que yo hago, al utilizar al pobre como una herramienta política de cambio. Darle al pobre para cambio de ¿qué? Me ayudes en un proyecto político. Entonces no era un proyecto que incluía a todos los hondureños. Hay que ser claros en ese sentido. El pueblo hondureño debe saber la verdad. Y le aseguro que poco a poco va a ir saliendo la verdad porque ya pasan 10 años y hay gente que no sabe qué es lo que está sucediendo. Se está llevando el país a un socialismo del siglo XXI que a mucha gente no le gusta. A mí, en lo particular, me tiene sin cuidado, ¿verdad? Porque es el pueblo, son los pueblos los que deciden. Yo no tengo problemas de índole ideológico. Yo sé, ¿verdad?, que los dos han sido malos para gobernar, tanto la derecha como la izquierda, y que en vez de llevar a cabo verdaderos proyectos de desarrollo, lo que hacen es crear populismo de regalo a la población y prácticamente mantener empobrecida a la población porque de ahí se nutren. Entre más pobre es la gente, ahí es más fácil para convencerlos que le den el voto. Van con una bolsa solidaria o con una lámina de zinc o con una bolsa de cemento y ahí tienen el voto asegurado. Contra eso es que luchamos nosotros, contra esa ingratitud de utilizar a los pobres como una herramienta política. Al pobre hay que darle dignidad, creando verdaderos proyectos de desarrollo. Y los dos han sido malos. O sea que yo no me opongo a ninguno de los sistemas, porque, en fin, no hay un sistema realmente que sea el bueno, sino que depende de la cultura, depende de los recursos naturales y depende de la capacidad que tenga cada individuo de formarse y aportar un granito de arena para el desarrollo. Y eso es lo que debemos hacer en Honduras, porque no hay ni modelo económico que sea perfecto. Todos los modelos económicos tienen sus ventajas y sus desventajas. Ni los planificados, como le llaman al modelo socialista, o como también le llaman también al modelo democrático capitalista, que es también otro que tiene sus defectos. Pero yo creo que así como han hecho otros países, como los países nórdicos, que han hecho una combinación de sistemas y han sacado sus países adelante, ¿verdad? Pero para eso se requiere pasión, determinación y se requiere también amor de servicio y capacidad de servir a los demás y no buscar solo el bienestar de un determinado grupo en particular o de una persona, que es lo que ha sucedido en Honduras. Porque desgraciadamente somos el país más pobre de América Latina, pero es donde existen los más ricos de todo Centroamérica. General, el ingeniero Marvin Fernando Estrada Núñez, muchísimas gracias. Tenemos también una consulta de Armando Rodas. Dice: general, ¿alguna vez ha pensado en una unión política con el ingeniero Salvador Narrala para unir fuerzas? Yo no puedo decir que no, porque en la política todo es posible. Nada es imposible en la política. Todo es el propósito que nosotros perseguimos.
Y para mí, mi patria es primero, Honduras es primero, el pueblo hondureño es primero. Así me formaron con un verdadero amor a mi patria. Por lo tanto, si uno tiene que ceder espacios en beneficio de la patria en un momento determinado, tiene que hacerlo. No tiene que llenarse de egoísmo, ni ser ambicioso, sino que simplemente pensar más en Honduras y pensar en esos 6 millones de hondureños que viven en la pobreza. Es más, hay algo que nos debe mover la conciencia a nosotros, esos niños que andan en la calle, que son inocentes, pero andan pidiendo en la calle, o a esos niños que viven en los basureros municipales. Nos debe mover la conciencia como hondureños, que debemos de buscar un cambio para darle dignidad a esos niños, porque desde que nacen, ya nacen en la inmundicia. No es posible que eso siga sucediendo en nuestro país, en pleno siglo XXI. General, el próximo domingo los 3 miembros del Consejo Nacional Electoral van a convocar al pueblo hondureño a elecciones primarias para el mes de marzo y luego el próximo año se convocan las elecciones generales 6 meses antes. ¿Qué panorama se visualiza al final de este diálogo en el país a cortísimo plazo de estas elecciones, en los análisis políticos que usted hace, y no solo ahora, sino que igual antes, que estaban en la institución militar, reciben, y yo sé, encuestas cada mes, cuando se va acercando el proceso, cada semana, cuando ya se acercan en los últimos meses? Y lo digo con todo respeto y conocimiento de causa porque estuve involucrado en 2 de los candidatos más, cuando el abogado Ramos Soto y cuando don Porfirio Lobo Sosa. Y uno está conociendo de la Embajada Americana y de la institución militar datos permanentes de cómo va el comportamiento de la gente con los partidos políticos y el apoyo a candidatos presidenciales. ¿Qué se visualiza a cortísimo plazo en el país general, en el panorama político y con la situación tan difícil que estamos enfrentando, que es completamente distinta a procesos que hemos vivido en años anteriores? Con lo del COVID ha venido a desnudar y a provocar que muchísima más pobreza existe en el país. Bueno, como yo tengo siempre una mentalidad positiva, ojalá que esta sea la oportunidad que tengamos los hondureños para hacer una reforma completa en el país. Y todo comienza por nuestra mente. Porque yo lo escuché decir a ustedes, espera, es que vamos a los que van a ganar de esto. Yo le digo a la gente, ¿será que van a seguir votando, tú que eres un patriota y que amas Honduras, por la gente que le ha robado el dinero al país? Por la gente que no ha tenido escrúpulos, que aún en tiempo de pandemia ha agarrado dinero que no es de él para beneficio propio. ¿Será que van a ir votando por esa gente? ¿Será que van a seguir premiando a aquellos que desde hace años han venido haciendo estragos en el país? Saqueando, como decía anteriormente, el Banco Central, saqueando lo que es del Seguro Social, saqueando lo que es también agricultura y ganadería, para poner ejemplo, ¿verdad? Porque hay mucho más que los ha sacado el CNA como una institución que está luchando contra la corrupción. Y todos estos casos de los hospitales en pandemia. Entonces, aquí este es el momento de la renovación de la sociedad, que la sociedad piense en otros políticos diferentes. Pero si se van a ir por la bolsa solidaria, entonces prácticamente están siendo cómplices. Yo lo que quisiera es que el pueblo abriera los ojos, lo abriera bien. Yo lo trato de abrirlos así porque mis ojos son pequeños, ¿verdad? Pero la verdad es que debemos nosotros abrir bien los ojos y buscar nuevas alternativas de cambio, ver bien las propuestas. Hay un abanico de oportunidades y ver el ejemplo de El Salvador, que es un partido muy pequeño con un líder ahí joven, hizo la hombrada. O sea, dejó atrás a los partidos tradicionales. Eso es lo que debemos hacer aquí en Honduras. Pero si todos seguimos pensando y seguimos nosotros esclavizados por un color político, prácticamente nosotros también somos responsables. Somos de ese 60% de personas que prácticamente solo pasamos criticando por las redes sociales, pero no nos involucramos en hacer nada. Siempre pasamos hablando de la corrupción aquí, la corrupción allá. Pero ¿qué hacemos? Al final, cuando van a votar y nos sacan la banderita, vamos a votar por los mismos. No puede ser. Ese es el cambio que debemos de tener de mentalidad. El cambio comienza por ti mismo. Tú que eres un patriota, reflexiona en este mes de la patria. Porque juntos sí realmente podemos construir un país mejor. Claro que lo podemos hacer. Todo es posible. Honduras necesita un cambio y se necesita hacer una reconstrucción del mismo.
para darle bienestar a todo un pueblo que está clamando por salud, por educación, y está clamando también por trabajo, ¿verdad? Que porque no hay trabajo en el país, pero todo ha sido consecuencia de las malas decisiones, de las malas políticas de Estado y la mala gestión también administrativa de los funcionarios que han estado en el país. Por eso es que nosotros proponemos, y ahí termino, un gobierno técnico profesional, con profesionales capaces, honestos. No importa la ideología, lo importante es que amen a su patria y que quieran servir a su pueblo. General, muchísimas gracias. Gracias siempre. Un placer, Jorge, para mí saludarlo, y recuerde que usted también es agente de cambio, usted está en un medio bien importante y yo estoy seguro de que usted es un buen patriota que quiere también lo mejor para nuestra tierra y que también quiere lo mejor para su familia. Y que Dios lo bendiga a usted y que Dios bendiga a Honduras también. Y ojalá que Dios nos dé la sabiduría suficiente a los hondureños para poder generar esos cambios que realmente se están siendo muy, pero muy necesarios en Honduras. El general Romeo Vázquez Velázquez nos ha acompañado esta mañana en el diálogo, es el coordinador de Alianza Patriótica y va a participar seguramente en las elecciones generales en el mes de noviembre del próximo año, en donde el pueblo hondureño tomará indiscutiblemente su decisión. Si quieren, como decía el general, que continúe el status quo o que hayan algunos cambios. Es muy importante, como interrogantes que plantea el ingeniero Marvin Fernando Estrada, en el sentido de alianzas que pueden ser determinantes. Muy bien, general, dice la ingeniera Ivonne Pinto Rubio y otras personas que también están a través de WhatsApp conectadas con nosotros en este momento. Repetición de este diálogo hoy a las 11 en punto de la noche, siempre aquí en BTV, en la 92.5 FM, nuestras estaciones de radio, y en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. Alejandra Rivera, Ethel Valladares y FR Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana aquí en Hola Honduras, y nosotros les esperamos, por supuesto, mañana a las 7 en punto con otro diálogo aquí en estos medios de comunicación. De momento, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga. Diálogo con Jorge Zelaya.